la comunicación, los medios de comunicación, tienen un rol prioritario, concretamente quienes los integran y sus responsables. Hoy tengo el privilegio de presentar a una mujer, esposa, madre de una niña de 6 años, de Madrid, familia extremeña, periodista que ha hecho del compromiso humano, social y espiritual el corazón de su vocación profesional. Cristina Sánchez Aguilar es directora del semanario Alfa y Omega, una de las voces más reconocidas en la información religiosa y social en España. Colabora desde hace más de una década con la cadena COPE y 13, donde ha abordado temas como la migración, la exclusión, la fe y la dignidad humana. Su trayectoria profesional es tan amplia como comprometida. Ha sido responsable de comunicación de una ONG dedicada a inmigrantes, así como en una asociación que sostiene una escuela y un comedor en Nicaragua. Ha trabajado en terreno en lugares como Perú, Malawi, Nicaragua, en la frontera entre Eslovaquia y Ucrania, acompañando por encima de todo la comunicación y la búsqueda de la verdad. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio de Periodismo Manos Unidas, el Premio Lolo para Jóvenes Periodistas y el Premio Ángel Herrera Oria. Cristina, durante 4 años, dirigió el Máster de Periodismo Social de la Universidad CEU San Pablo, y esa misma autenticidad es la que Cristina ha cultivado en su carrera. Es autora del libro Lujuria, publicado por la editorial PPC, donde reflexiona sobre los desafíos éticos y humanos en torno al deseo y la cultura actual. En una nota como directora en Alfa y Omega, la cual recomiendo que leáis, escribió con relación a 2 hechos que reflejan el desamparo. Vivimos en una sociedad curiosa. En la época de mayor libertad sigue dominando quienes infligen miedo. Y las víctimas siguen siendo doblemente víctimas por el miedo y por el desamparo. Pues ante el miedo y el desamparo, el mensaje del Papa Francisco cobra relevancia. Y hoy tenemos pues la fortuna de escuchar a una periodista que nos recuerda que contar la verdad no es solo una tarea profesional, sino que también es una responsabilidad profundamente humana y también cristiana, como es la de comunicar la esperanza. Por favor, demos la bienvenida a Cristina Sánchez Aguilar, quien compartirá con nosotros sus reflexiones relacionadas con el tema Francisco y la comunicación de la esperanza. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por venir. Ojalá pueda contaros algo que nos haga reflexionar, que nos ayude, que nos impulse a esta tarea que nos ha dejado Francisco en este año jubilar, porque ha fallecido en el momento exacto en el que había dedicado un año entero a la esperanza. Qué mayor esperanza, ¿no? Que es esa esperanza que tenemos todos puestos en la vida eterna. Es muy curioso porque justo me viene muy al hilo poder hablar de esto ahora mismo, relacionado con la comunicación y la esperanza y el Papa Francisco, porque hemos visto estos días, ha sido muy revelador, cómo el Papa ha puesto la comunicación durante todo su pontificado en uno de los centros de atención mundial. ¿No os imagináis? Esto está fuera del guión que me había traído, pero es que merece la pena empezar así, porque al final la comunicación del Papa la hemos visto, cómo ha comunicado él el pontificado, que es la esperanza, y ha terminado con eso, cosa que él no se esperaba, que iba a fallecer en el año de la esperanza. Cómo ha puesto comunicativamente el papado, el Vaticano y la Iglesia en el ojo internacional y mundial. ¿Cómo ha sido esa plaza de San Pedro desde el día que falleció el Papa? Ha sido yo me fijaba y decía, esto es una torre de Babel tecnológica, porque había idiomas de todo el orbe, había 5.000 periodistas acreditados ante la Santa Sede. Os puedo asegurar que es la primera vez en una muerte de un Papa y en un cónclave que había ese número, o no os lo aseguro porque yo lo diga, es que he estado allí 3 semanas y esto es una información contrastada. Es la primera vez que hay un número así de periodistas acreditados ante la Santa Sede para cubrir un evento como este, que a priori en muchas ocasiones se ha considerado algo
considerado algo ad intra más que ad extra, ¿no? El cónclave tiene como mucho misterio y gusta, lo que es todo el proceso del cónclave tiene ahí su punto, y más ahora que además nos hemos encajonado con la película de Cónclave, que casi nos ha puesto, no sé si es que lo supieran casi, ¿no? Una profecía, nos ha puesto en el ojo social y cultural todo lo que conlleva un cónclave, pero aún así es la primera vez que tiene toda esta expectación. Y eso ha sido principalmente porque una de las características del Papa Francisco ha sido no tener miedo a los medios de comunicación. Porque lo que no se conoce no se ama. Eso pasa en lo micro y en lo macro. Si no conocemos algo, si no conocemos a alguien, no podemos amarle, ¿no? Vamos, yo, al menos, si no conozco, no amo. Y así imagino que todos los seres humanos. De la misma manera, si el mundo no conoce a la Iglesia, es muy difícil que la ame. Si los propios cristianos no conocemos bien la Iglesia, no la vamos a amar al 100%. Vamos a amar lo que nosotros creemos que es la Iglesia. Una de las cosas que nos decía muchísimo el Papa, que es los grupos estufa. Bueno, pues conocemos nuestro pequeño negociado, pero la Iglesia es universal, y la Iglesia ni es nuestra parroquia, ni es nuestro movimiento, ni es nuestro cura, ni es nuestra amiga con la que nos llevamos muy bien porque vamos a Biblia. La Iglesia es universal. Y eso ha sido uno de los grandes logros del Papa Francisco. También vamos a poner sobre la mesa que el Papa Francisco, final ya del pontificado de Benedicto, inicio de Francisco, han vivido una era de la explosión tecnológica, y eso ha facilitado también que la Iglesia llegue a los lugares donde antes no se podía llegar. Porque ¿quién podría decir: si lo era, yo fui amigo de Pablo VI? Pues seguro que tuvo muchos amigos, pero nosotros no lo sabemos. Ahora conocemos a todos los amigos de Prevost, que ya han sacado en redes sociales las fotos de cuando montaba a caballo, de cuando cantaba el Feliz de Navidad en la parroquia de Chiclayo, ¿no? Claro, ese conocimiento tan cercano de quién es la figura de un pontífice, de un líder mundial, lo dan las comunicaciones sociales. Y es cierto que eso en anteriores pontificados no se pudo dar por la propia idiosincrasia del siglo XXI y de siglos anteriores. Pero claro, ahora ellos, ya Francisco de lleno, Benedicto XVI ya tuvo Twitter, pero Francisco ya tuvo de lleno redes sociales, ya tuvo X, Instagram no, tuvo X, especialmente X es por donde se comunicaba, y no solo él, sino la gente que... Esto es otra de las cosas. Todo esto estoy haciéndolo fuera de... Tú me dices cuándo termino, ¿no? Porque yo me enrollo y todavía no he empezado a contar lo que os quería contar. Pero es que esto es una forma de contextualizar muy interesante, ¿no? Al final no solo es el Santo Padre el que se comunica a través de una red que llega a todos los rincones del mundo, porque ahora todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Un smartphone, cosa que no pasaba hace 15, 20 años, que teníamos móviles pero no teníamos ese acceso a Internet tan fácil y tan fluido. No solo lo tiene él, también lo tiene la gente que le conoce. Una de las características de Francisco es que de las 9-10 audiencias que tenía cada mañana, luego por la tarde tenía otras 10 privadas que no eran tan privadas, porque las personas que iban a verle automáticamente subían una foto y contaban su anécdota de la visita con el Papa Francisco. Con lo cual, esa forma de estar en todos los rincones del mundo las ha favorecido las redes, pero también lo ha favorecido su forma de enfrentarse a la comunicación. Porque una cosa es esa comunicación personal que luego cada uno aprovechaba para subir su foto con el Papa, o su selfie, o su historia, pero él también, y esto es una cosa que yo aprovecho para reivindicar aquí como periodista, él no ha tenido miedo a los medios de comunicación, algo que todavía nos pasa en muchos estamentos de la Iglesia, que se tiene miedo a los medios de comunicación y además miedo a los propios. Pero es que el Papa no es que no haya tenido miedo a los propios, es que no ha tenido miedo de ninguno, como hemos podido ver. De hecho, él ha preferido en muchas ocasiones ir a la periferia comunicativa para estar donde no se le esperaba, ¿no? En nuestro contexto, bueno, pues claro, dices, jolín, a mí no me ha dado una entrevista y se la ha dado a Jordi Évole. Claro, pero es que se la tiene que dar a Jordi Évole. Se la tiene que dar a Jordi Évole, porque las personas que han visto al Papa Francisco en esa entrevista son a las que él quería llegar.
son el trabajo que él quería hacer. Y este impacto, como os decía, se ha notado muchísimo estos días en la Plaza de San Pedro. Y lo hemos notado los periodistas, lo hablábamos antes con el café. ¿Cómo ha sido la cobertura en España de la muerte, el funeral, el cónclave, el inicio de pontificado de Prevost? Ha sido magnífica. Los medios, tanto de información religiosa como generalistas, le han dedicado horas y horas, y además con salvedades, evidentemente, porque a veces, bueno, pues, y vamos a ser realistas, hay medios de comunicación con programas concretos que necesitan pues un formato específico. Lo necesitan pues por su audiencia, pues por lo que pide su público, etcétera. Pero en un alto porcentaje se ha tratado de una manera exquisita, y os lo digo con conocimiento directo de la situación. Y estoy muy orgullosa de ese legado que nos deja el Papa, porque esto también viene de un pontífice que no tuvo miedo a comunicar el mensaje de la esperanza allá donde le llamaba y ni allá donde no se le esperaba, ¿no? Y dicho esto, me hubiera encantado los ejemplos prácticos que os voy a poner, haberlos traído para que los vierais, pero os emplazo en otra ocasión, pues porque acabo de llegar de Roma después de un mes y venía con, o sea, ¿no os imagináis cómo estaba mi bandeja de entrada de 5.485 emails de gente diciendo no me contestas? Yo, ya, ¿qué quieres que haga? Tengo que respirar, o sea, tengo que dormir. Entonces, bueno, pues ha sido una circunstancia muy concreta, pero aprovechando la magia de la palabra, pues podremos recrear esas situaciones que vamos a aplicar en esta charla. Tú me dices, Víctor, cuándo me tengo que callar. Vale. Para aprender a comunicar la esperanza, tendremos que saber qué es la esperanza. Ese dicho de el periodista sabe mucho de todo y poco de mucho, ¿no? No. Mucho de todo sí, mucho de todo y poco de mucho. Un océano de conocimiento con un metro de profundidad. También, eso es mucho más académico que mi forma de barrio de expresarme. No puedo comunicar algo si no lo conozco, al menos mínimamente, ¿no? Así que antes de pasar a analizar cómo comunicaba la esperanza nuestro querido Papa Francisco, unas pinceladas de lo que es, y aquí os digo que para empezar este año jubilar que nos ha regalado, casi vaticinando su adiós. La esperanza no defrauda, nos decía en la bula, spes not confundit, que es el lema de esta jornada. Pensaba él en la bula con la que arrancó este año, en todos esos peregrinos de la esperanza que iban a llegar y que están llegando a Roma a vivir el Año Santo. Lo que no se imaginaba entonces es cuántos de ellos le arroparían el día de su muerte. ¿Cómo fue aquella plaza de San Pedro en la que confluía todo el mundo delante del féretro? Los jóvenes que iban a la canonización de Carlo Acutis, que ya tenían comprado el billete y el vuelo y reservado los hoteles hacía meses, y de repente se encontraron con que iban a dar el último adiós al Papa Francisco. Era increíble ver los miles de adolescentes de Boy Scouts que estaban plagando las calles de Roma. ¿Cuántas personas iban a atravesar la Puerta Santa? Porque Roma es constantemente, ahora que he estado allí casi un mes, es un hervidero constante de grupos que van a ganar el jubileo. Bueno, pues aquellos días previos al funeral, para los últimos adiós al Papa Francisco, entraba la gente que iba a ganar el jubileo y se despedía de él, entraban los niños y entraban las propias personas que habían ido a despedirse del Papa. ¿Cómo fue, no? Esa representación tan inequívoca de la esperanza más imponente, ¿no? Que es la de la espera, de la vida eterna. Esperanza es espera, y todos esperamos, decía Francisco. La esperanza anida como deseo y expectativa del bien, aunque la imprevisibilidad del futuro provoca sentimientos contrarios. Confías y tienes miedo. Estás tranquilo y a la vez desalentado. Tienes certezas y a la vez dudas, ¿no? Esto lo dice la bula. Además, nos rodeamos de personas, esto es muy importante, nos rodeamos de personas insertas en el desánimo, que miran el futuro y el presente con escepticismo, como si nada les pudiera ofrecer felicidad. Pero recalca, la esperanza cristiana no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Y esto es lo que ha hecho cada día de su vida el Papa Francisco en los medios de comunicación, en sus audiencias, en sus gestos, en sus documentos magisteriales.
y en cada uno de los pasos diplomáticos que se han dado desde la Santa Sede, que hemos visto algunos de ellos, pero la mayoría no tenemos ni idea, ni tendremos nunca ni idea, de la gran geopolítica que hace la Santa Sede, porque al final el objetivo es que al mal se le vence con el bien. Y eso es lo que hace la Santa Madre Iglesia en cada uno de sus estamentos, y eso es lo que ha hecho el Papa Francisco, lo que hizo Benedicto, lo que hizo Juan Pablo II, cada uno con su acento, ¿no? A mí es que no... todo este rollo de cómo son los papas, de si son de un lado, si son de otro, es que a mí esta conversación, todos estos días en los medios me ha aburrido soberanamente. Cada papa tiene su acento, porque cada papa tiene su personalidad y tiene su conocimiento y tiene su contexto, pero los papas son la cabeza de Pedro, y la cabeza de Pedro que es la Iglesia, con una doctrina social, con un magisterio, con una tradición que cada uno ha abordado desde su acento, pero todos lo han abordado de la misma manera. Y quien diga lo contrario es que no se ha leído ni una sola palabra del magisterio de ni uno de los papas. Porque a Francisco lo que hay que es que leerle. Si te quedas en lo que te cuentan los medios, evidentemente, que es lo más llamativo, pues te quedas con un 0,5% de lo que ha sido el papado de Francisco. Lo que pasa que, bueno, pues ahí estamos en ello. Y como al final este tiempo que hablábamos antes ha sido muy importante para sentar muchas bases. Yo he tenido la oportunidad, mira, un inciso. He tenido la grandísima oportunidad de ir al intermedio. He estado con el Gran Wyoming sentada, los dos en una mesa, 15 minutos hablando del Papa. Y os aseguro que no hubo chascarrillos. Y me dejaron decir todo lo que quise, y encantados de la vida. Esa también es nuestra labor, salir del chascarrillo, salir de esa forma de ver a Francisco totalmente superficial y decir, no, es que el papado, el de Francisco, pero el de Benedicto, pero el de Juan Pablo II, pero el de Prevost, ahora León XIV, todos sostienen el barco que es la Iglesia. Y todos reman hacia el mismo sitio. Cada uno, repito, con su acento, pues igual que yo tengo un acento distinto al de Marta Isabel, quiero decir, y las dos trabajamos para la Iglesia, cada uno tiene su acento porque tiene su conocimiento, tiene su contexto y tiene su forma de enfrentarse a las cosas, pero las dos estamos en el mismo barco y remamos hacia el mismo sitio. En el último mensaje a los comunicadores, Francisco nos dijo que soñaba con una comunicación capaz de dar esperanza, y para ello es necesario desarmar la comunicación, expresión que recogió León XIV en su primer encuentro con la prensa el lunes después de su elección. No utilicemos las palabras como armas. Las palabras también matan. Qué importante es comunicar, qué importante es hablar. Y eso no es solo negociado de los periodistas. Todos hablamos. Todos nos comunicamos, todos compartimos, ¿no? Nosotros lo hacemos ad extra, pero todos y cada uno de los que estáis ahí sentados comunicáis cada día de vuestra vida, no solo en vuestros trabajos, en las cenas con amigos, en el ascensor con el vecino, en la conversación con vuestras familias, ¿no? Con mucha frecuencia, decía este mensaje, el último que nos dejó para este año 2025, que celebramos ahora en junio la jornada, decía: la comunicación no genera esperanza, sino miedo y desesperación, prejuicio y rencor, fanatismo e incluso odio. La palabra se usa como puñal. Se utiliza incluso informaciones falsas o deformadas hábilmente para lanzar mensajes destinados a incitar los ánimos, a provocar y a herir. Como ha pedido en no pocas ocasiones, hay que purificar la comunicación de la agresividad. Y él, que ha sido un pontífice que se ha comunicado a sí mismo, porque la realidad es que él ha intentado tener portavoces, pero al final ha sido portavoz de él mismo, no ha sido como, por ejemplo, el padre Lombardi, ¿no?, que fue el portavoz por excelencia. O sea, al final, Francisco ha sido un comunicador de sí mismo, que tiene sus ventajas y en ocasiones pues seguro que le ha traído sus problemas, evidentemente, pues como nos pasa a todos, ¿no? Pero bueno, el que se ha comunicado a sí mismo con sus palabras y con sus hechos acompañados de esas palabras, pues ha comunicado esta esperanza, esa palabra desarmada, muchas o la mayoría de veces
pues acompañadas de potentes imágenes, porque por suerte o por desgracia estamos en la era audiovisual y una imagen vale más que 1000 palabras. Eso os lo digo yo, que llevo 15 años trabajando, escribiendo reportajes que me he dejado la vida literalmente en lugares insospechados para contar cómo una misionera extremeña ha dedicado su vida entera a cuidar de 250 niños y huérfanos, y te traes el historión y lo cuentas en el periódico y bueno, pues alguna persona te dice ¡jo, qué historión! Y sales un minuto de tu vida con el Wyoming diciendo lugares comunes, porque tampoco creáis que hice un gran speech de decir esta es Valle Inclán haciendo una clase cum laude. Mira, no, señores, tampoco dije nada el otro jueves, y ha dado la vuelta al mundo. Literalmente, cuando digo la vuelta al mundo, es que me han llevado obispos hasta de Alemania, de América Latina, para decirme que qué maravilla. Ayer un político hablándome de la intervención con el Wyoming, digo, mira, hijos de mi alma y de mi corazón, que llevo 15 años escribiendo cosas mucho mejores. Y me saca absolutamente de mis casillas eso, porque es que lo que hice en el Wyoming es... Pues vale, pues muy bien. Una cosa más de todo lo que llevamos haciendo toda la vida, que es gastarnos y desgastarnos por contar la verdad del Evangelio, pero una imagen vale más que 1000 palabras, y entonces hay que ser consecuente con la era que nos ha tocado vivir. Y como soy consecuente con la era que me ha tocado vivir y entiendo que esa imagen vale más que 1000 palabras, aunque me cueste, porque al final, se lo decía antes a Víctor, el periodista nunca es el protagonista. Y en la prensa nunca eres el protagonista. Sin embargo, en la imagen tú eres el protagonista. Y al final hay que ser realista, vende mucho la imagen. A mí estaban encantados en Intermedio o en Televisión Española, pues porque llevo gafas modernas y un piercing en la nariz. Y entonces, claro, para ellos es muy emocionante que alguien hable de la Iglesia con esa estética. Pero es que eso a mí me saca de quicio y al siglo en el que vivo le preocupa y le ocupa. Con lo cual hay que aprender a gestionar que también la imagen y los gestos son importantes. Yo he denunciado mucho, entre comillas, que al Papa Francisco se le ha definido por sus gestos, y el Papa era mucho más que eso, ¿no? Pero es cierto que esos gestos han llevado esa esperanza de la que estamos hablando al último rincón, porque el gesto le toca el corazón, desde a la persona más inteligente del mundo a la persona más sencilla del mundo, y eso también es una realidad. Dicho esto, os he traído varios ejemplos prácticos, cómo con gestos y palabras Francisco comunicó la esperanza. Y estos ejemplos prácticos no son una teoría para que se quede aquí, sino para que todos y cada uno de nosotros nos lo llevemos en nuestro corazón y en nuestra mente, pues también para replicarlo en nuestras vidas y en nuestros trabajos. Porque si estamos hablando de cómo comunicaba la esperanza, no es para tener hoy aquí una mañana de un rato escuchando a esta señorita, señora, lo que sea, señora, sino para que esto nos sirva, aparte de para un aprendizaje teórico, para un aprendizaje práctico de cómo aplicar esta comunicación de la esperanza en nuestras vidas en el año de la esperanza, y no solo en el año de la esperanza, sino en la vocación de nuestras vidas, porque el cristiano tiene el deber de amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como uno mismo, y eso pasa por contarle al mundo que nos rodea, que es un mundo totalmente ensimismado, que hay algo más que uno mismo, porque al final uno mismo es algo limitado, ¿no? Y ahí entra el desamparo, la soledad, la frustración, porque al final no damos más de sí, ¿no? Entonces, esta esperanza es nuestro objetivo, ¿no? Comunicar que existe. Lo primero que os voy a contar es, como ha hecho todo el mundo, que al final a mí no me encanta, pero creo que es interesante a la hora de contar las cuestiones de manera realista, es cuando tuve la suerte de estar 1 hora y media más o menos con el Papa en Casa Santa Marta con un grupo de 5 personas. Claro, éramos muy pocos, nos dio para hablar con él. Entonces, puedo empezar contando cómo yo vi cómo el Papa comunicaba esa esperanza, y os lo voy a contar en una cosa muy sencilla. El Papa me hablaba a mí como hablaba con Zelensky, os lo aseguro. Todas y cada una de las cosas que le conté y le pregunté le ocuparon y le preocuparon. Y es tan sencillo como que le pedí 4 cosas y dije, pues esta es la mía. Pues yo me voy a ver con el Papa 1 hora y media, ¿cuándo? Pues venga, zasca, ¿no? Y le pedí 4 cosas y las 4 las hizo. Desde comprarme unos rosarios, literalmente, para los niños de Myanmar,
que se llevó 50 kilos de rosarios y los pagó de su dinero a un franciscano austríaco. Esto es una larga historia, pero compró los rosarios y lo hizo. Porque, bueno, os contextualizo, la Junta Militar, que lleva 3 años en Myanmar, no es muy pro de la Iglesia Católica. Entonces este franciscano, que es amigo mío, no podía dar de comer a los niños del orfanato pues porque tenían bloqueada la ayuda, y entonces él hace rosarios con los niños después del cole, y en Austria estaban aburridos ya de comprarle rosarios, porque con estos rosarios él con los fondos podía comprar algo de proteína para los niños, proteína. Dice, no tengo para darles carne. Entonces pues nos pidió ayuda para sacar de Austria los rosarios, porque estaban aburridos ya los austríacos, y a ver si entre Roma y Madrid podíamos ayudarle a venderlos. Y justo pues yo, que tenía la audiencia con el Papa, le dije a mi amiga, otra periodista, digo, dame unos cuantos que me los llevo en la mano para que los bendiga el Papa, y así luego el merchandising es mejor, ¿no? Oye, que están bendecidos por el Papa, quiere decir, pues ya que los tengo que vender, pues ya pongo un plus ojo, hay que vender. Digo, pues pongo un plus con la foto de que están bendecidos por el Papa. Y luego digo, mira, que le lleve la maleta, que los bendiga, y se acabó. Entonces le cuento la película, y él, sabéis, que da siempre un rosario pues en los viajes, a la gente que va a visitarle, tiene como tropecientos mil rosarios. Entonces un momento que me miró y le digo, pero usted no regala rosarios. Digo, no querrá regalar los 50 kilos de rosarios de los niños. Había un obispo allí conmigo que me miró como diciendo, ¿estás haciendo un negocio con el Papa? Digo, pues sí. Que decir, hay un bien mayor, que son unos niños. O sea, que decir, si estamos hablando de las cosas y luego no las ponemos en práctica, no sirve para nada. Y el hombre me dijo, pues sí, claro, me dijo así, yo llevo Myanmar en el corazón, y los compró. Literalmente al día siguiente un bombero vaticano vino a mi casa allí en Roma a llevarse el maletón de rosarios, y él le hizo un ingreso directamente al franciscano. Que cuando le llamo, le digo, que ya tenemos vendido rosarios. Dice, ¿cómo que ya? Digo, ¿no sabes quién me los ha comprado? El hombre casi se desmaya. Digo, no, que es verdad. Entonces, esa y otras 3 cosas que eran cosas muy sencillas, como a un niño que se había muerto su abuelo y le escribió una carta al Papa pues contándole que ojalá su abuelo estuviese en el cielo, y el Papa le escribió de puño y letra, no ese día, sino un mes después le llegó una carta al niño hablándole del cielo y hablándole de lo bonito que es querer a los abuelos. Bueno, pues cosas así, 4. ¿Eso qué significa? Que él se sentó, me miró y me escuchó y ejecutó. Y eso mismo ha hecho con grandes líderes, conmigo y con la gente más sencilla, ¿no? Entonces, el gran aprendizaje que yo me llevo en primera mano del Papa Francisco es que las personas que tiene delante son realmente únicas. Sus deseos, sus anhelos, sus esperanzas son únicos, y lo que él puede hacer, lo hace. Y eso es un gran aprendizaje para nosotros. Yo pienso muchas veces, ¿hago yo lo mismo que el Papa, que era un líder mundial? ¿Me preocupa y me ocupa cada una de las personas que tengo delante? Él lo hizo. Y con sus actos generó esperanza, dio esperanza a Dieguito, que estaba feliz porque su abuelo, pues porque iba a rezar para que su abuelo estuviera en el cielo, ¿no? O a los niños de Myanmar. O a Carlota, que es una niña que pudimos llevar desde el sur de Italia con una enfermedad terrorífica que había que medicalizar el autobús para poder llevarla a Roma, pero el sueño de la vida de su padre era que el Papa la bendijera, y el Papa preparó todo para que esa niña pudiera ir a la audiencia. Eso generó esperanza en esa familia. Una familia que había bloqueado toda su vida para cuidar de una niña que tiene 22 años y no puede hablar, no puede moverse, no puede comunicarse, tiene que comer por una sonda. En esa familia generó esperanza. Esta es la esperanza del Papa Francisco, esta es la comunicación de la esperanza del Papa Francisco. Marzo de 2013, primer lavatorio de pies Jueves Santo. Jóvenes detenidos en una prisión de Roma. Me hubiera encantado traeros la foto. Como os digo, el Papa me ha fagocitado, el nuevo. Pero bueno, lo recordamos, ¿no? Incluyó mujeres y musulmanes. Llevaba 2 semanas de Papa. Aquello... Se quedó el mundo así. ¡Ostras! Consolidó esta iniciativa, modificó el ritual de la celebración, y mirad lo que le dijo a estos chicos. Había, ya os digo, semana y pico, 2 semanas como mucho llevaba siendo Papa. En abril, él fue elegido en marzo, llevaba muy poquito. Primera de sus intervenciones. Estoy feliz de hallarme con vosotros, no os dejéis robar la esperanza. Empezó y terminó así su vida.
No es ninguna broma esta jornada hablando de la esperanza. El Papa empezó y terminó así su vida diciéndole a unos jóvenes presos: no os dejéis robar la esperanza, siempre con la esperanza adelante. Y a la vez que se lo decía, porque oye, las palabras, pues lo que hablábamos, les lavaba los pies y se los besaba. A musulmanes, a chicos y a chicas. Le preguntó una chica: ¿pero por qué has venido aquí hoy? Claro, los chavales alucinaban. Dice: ¿dónde están aquellos que me ayudarán a ser más humilde, a ser un servidor como debe ser un obispo? Y he pensado: ¿dónde están aquellos a quienes les gustaría una visita y yo podría sentirme un servidor? Me han dicho: pues Casal del Mármol. Y en cuanto me lo han dicho, he venido aquí. Pero estas cosas son las que salen del corazón. Las cosas del corazón no tienen explicación. Siguiente ejemplo. Primer viaje fuera de Roma, la isla italiana de Lampedusa. Saludó uno a uno a los migrantes, arrojó una corona de flores al mar en memoria de los fallecidos, y esto ya marcó su defensa de los muertos en el mar por las rutas migratorias. En el campo de deportes de Arena, en su homilía del 8 de julio de 2023, seguimos en el primer año de su pontificado, dijo él, para ver lo importante también que es la comunicación: hay tantos inmigrantes muertos en el mar por esas barcas que en lugar de haber sido una vía de esperanza han sido una vía de muerte. Y él decía en su homilía: este ha sido el titular del periódico que leí hace unas semanas y mi pensamiento ha vuelto constantemente sobre este titular como una espina en el corazón. Y entonces supe que tenía que venir hoy aquí a rezar, pero también a despertar conciencias para que lo que ha sucedido no se repita. Que no se repita. Y dijo: en lugar de haber sido una vía de esperanza, ha sido una vía de muerte. Aludió a la esperanza en la primera frase de ese mensaje a las personas, a los inmigrantes que estaban en Lampedusa. Leer el titular en la prensa le hizo mover el corazón. Leer la verdad de lo que pasa en la prensa, que ese medio de comunicación escogiese esa información y no otra, le hizo mover el corazón a un pontífice que marcó su primer viaje fuera de Roma y que marcó también su pontificado. ¿Cuántas veces hemos hablado del viaje a Lampedusa, ¿no?, del Papa? ¿Cómo vamos? Cuarta imagen, cuando se encontró con Vinicio Rib. ¿Os acordáis de él? Vinicio Rib era una audiencia. Este hombre tenía neurofibromatosis, un hombre con la cara llena de bultos, ¿lo recordáis? Paró el papamóvil, era una audiencia general. Paró el papamóvil, se bajó, se acercó a él, le abrazó, se fundió en un abrazo que esa imagen ha dado la vuelta al mundo. La ternura de esta foto, de este gesto, fue y será un símbolo de compasión, del buen samaritano, ¿no?, de la Iglesia que acompaña y está y sufre con los que sufren, de transmisión de esperanza de ese: hijo, no estás solo. Ahí no hubo palabras. Pero fijaos si es potente esta comunicación de la esperanza del Papa Francisco, que para el papamóvil y se baja. No digo que sea la única, ¿eh? Cada papa tiene su forma de comunicar la esperanza. Francisco tuvo esa. 31 de julio de 2014 se baja a comer con los operarios vaticanos. Coge una bandeja, estaban allí comiendo en su comedor. Él baja, tiqui, 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 coge su bandejita, se sienta a comer como uno de los demás. Dice uno de los cocineros en una entrevista que le hicieron: perdón, pero es que el Papa viene a comer con nosotros. Dice: ha sido una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Porque con ese detalle fue uno más, como él dijo desde el principio, es que pues soy uno más, un servidor, un trabajador de la Iglesia, ¿no? La esperanza de la normalidad. Esa normalidad también da esperanza de saber que cada uno desde el lugar en el que está, en la Iglesia, tiene su labor y es igual de importante servir comidas que ser el líder de la Iglesia. Él es el mensaje que dio. Cada uno desde el lugar en el que está tiene una amplia y grandísima vocación, que es comunicar la esperanza. 17 de febrero de 2016. Aquí vamos de lo mini a lo maxi, ¿no?
que es lo que hacía él, de lo mínimo a lo máximo. Misa en Ciudad Juárez, frontera entre México y Estados Unidos. La celebra mirando hacia el lado de los migrantes, en uno de los puntos calientes migratorios. Allí dijo: la misericordia de Dios entró en el corazón revelando y manifestando lo que es nuestra certeza y nuestra esperanza. Os animo a que busquéis mensajes del Papa en todos. Pronuncia la palabra esperanza, en todos. Siempre, dijo, nuestra certeza y nuestra esperanza es que siempre hay posibilidad de cambio. Estamos a tiempo de reaccionar y transformar, modificar y cambiar, convertir lo que nos está destruyendo como pueblo y lo que nos está degradando como humanidad. La misericordia nos alienta a mirar el presente y confiar en lo sano y bueno que late en cada corazón. La misericordia de Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Recuerdo que tuvimos también en su pontificado un año de la misericordia. Misericordia y esperanza. Los pilares, ¿no?, de su pontificado y del Evangelio. 29 de julio de 2016 el Papa viaja a Auschwitz, esa imagen icónica que también protagonizó Benedicto XVI con el letrero "El trabajo te hace libre". He escogido este momento de tantos porque fue la elocuencia del silencio la que marcó esa esperanza, ¿no?, de no estar solos y del recuerdo. Recordar lo que pasó también es una esperanza en que en el presente y en el futuro no se vuelva a repetir, ¿vale? Se comunica la esperanza muchas veces solo con la presencia. A veces decimos, ¿qué pinto yo en el tanatorio de mi vecina del cuarto que me he cruzado con ella 2 veces en mi vida? La presencia también es esperanza. Besó las vigas del poste colgante, apoyó la cabeza en el muro, abrazó a 10 supervivientes. Después, las paredes de la celda de Kolbe. No abrió la boca, escribió que no se volviera a repetir este horror, pero no dijo ni una sola palabra, y la elocuencia del viaje, que a veces, pues como os decía, se comunica con la presencia. 11 de abril de 2019, para mí, cuando estaba hablando estos días en 250.845 teles, como si no hubiera otra cosa en la vida, para mí una de las imágenes más icónicas del pontificado de Francisco, brutal. Estaba ya cascado de la rodilla, y se agachó ante los 2 líderes de Sudán del Sur. Venían de una guerra con Sudán, una guerra de independencia, se independiza, logra lo que quieren y empiezan otra vez a guerrear. Es como, por favor, basta ya. Os llamó al Vaticano, se agachó a besar los pies de los 2 líderes de Sudán del Sur y les dijo: busquen lo que les une y superen lo que les divide, porque la gente está cansada y agotada de la guerra. Que todos y cada uno de ustedes tomen nuevas fuerzas para alcanzar el progreso tan deseado de vuestra joven nación. Y que se encienda una nueva luz de esperanza para los habitantes de Sudán del Sur. Mientras se agachaba rudimentariamente un anciano, que poco después le veríamos en silla de ruedas, a besar los pies de 2 hombres que por su culpa, por sus decisiones, por lo que queráis, habían muerto miles y miles de personas en su joven país. 27 de marzo de 2020 el mundo se para con una pandemia y él solo en medio del Vaticano. ¿Recordáis esa imagen? Por cierto, me recordó mucho cuando hicieron un plano súper sorrentiniano en el funeral, de él solo en el féretro. Antes de ver a toda la gente que estaba en la plaza, las cámaras cogieron el inicio y estaba él solo en medio de la salida inicial de la basílica, frente al orbe, ¿no?, del urbi al orbe, de la urbe al orbe, igual que aquel día en la pandemia, ¿no? Pidió esperanza ante la muerte y ante el futuro. En este discurso que dio en la pandemia, pronunció 7 veces la palabra esperanza. 7, no os lo voy a repetir porque es muy largo, pero os animo a que lo busquéis. 7 veces. Estaban muriendo las personas. Yo que tuve que ir por desgracia al Palacio de Hielo, fue increíble cuando pusieron en el IFEMA el pabellón de las personas que se morían cada minuto. Cada minuto iba a atender un médico al principio de la fila. Cuando iba por el tercero, el primero se le había muerto. Era así. El pabellón 7 de IFEMA fue así. Fue así. Y el Papa salió allí a pedir a Dios misericordia
y a recordar a la gente, porque hubo mucha gente que estaba en casa haciendo bizcochos, pero hubo mucha gente que se murió. O a quien se le murieron muchas personas de las que no se pudieron ni despedir. Traumático, ¿no? El Papa 7 veces habló de la esperanza en ese momento tan fundamental de su pontificado. Os voy a contar el último, que me encantó. La pregunta de Glicel, no sé si os suena. Papa Francisco concluye su viaje a Filipinas en 2015 con una misa en el Rizal Park, en Manila. Por cierto, el encuentro más numeroso de un viaje de un papa al extranjero. Había gente allí, madre mía. Ante un auditorio de 30.000, no, esto no es así. No sé por qué me lo he puesto así. Estaban en la misa y salió Glicel, una niña de la calle. Se pone de puntillas, se acerca al micrófono y le hizo una de las preguntas más difíciles que se le puede hacer a nadie. Le dijo: Santo Padre, hay muchos niños abandonados por sus padres, muchas víctimas de cosas terribles como las drogas o la prostitución. ¿Por qué Dios permite estas cosas? No es culpa nuestra. Los niños no tenemos la culpa. ¿Por qué tan poca gente nos ayuda? La niña lloraba, ese diálogo fue brutal. El Papa se puso de pie, le fue a besar a la frente a la niña que estaba llorando, ella le abraza y le dice: Glicel ha hecho hoy la única pregunta que no tiene respuesta. No le alcanzaron las palabras, lo tuvo que decir con lágrimas. Cuando nos hagan la pregunta de por qué sufren los niños, y él dio la respuesta: al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados. Pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Y hay realidades de la vida que se ven solo con los ojos llenos de lágrimas. Me recordaba ahora también aquella visita que hizo a las afueras de Roma a un niño que le preguntó por qué, es que su papá, que no era creyente, que se había muerto, que si su papá iba a ir al cielo. ¿Os acordáis de ese momento también, no? Termino ya. El Papa Francisco nos ha expresado que la comunicación tiene que ser una herramienta de construcción, no de destrucción, y tiene que estar basada en el diálogo, la escucha y la verdad. Se comunica desde el diálogo y la escucha. Me quedo con unos tips para todos, ¿vale? Se comunica desde el diálogo y la escucha, no desde el monólogo y desde la imposición de nuestras ideas, ni desde la superioridad. Y hablo de superioridad porque lo ha dicho Prevost, León XIV, en uno de sus primeros discursos. Hay que salir de la superioridad que muchas veces tenemos para poder escuchar al otro desde una posición de equilibrio y de servicio. Destacan mucho de él los agustinos que le conocen, que era un gran hombre de escucha. Por eso es probable que después de tantísimos años escuchando ahora nos sepa dejar grandes mensajes, porque los grandes mensajes de León XIV proceden de la escucha. Hay que comunicar desde el corazón. Para comunicar en la verdad hay que purificar el corazón. ¿Vale? Bueno, nos ha pedido a los periodistas y comunicadores, y por ende a todos, que nos comprometamos valientemente contra la desinformación y la polarización. Siempre hablo de libertad de prensa y de expresión, algo que hizo él en sus intervenciones también, y que, por cierto, lo dijo León XIV en su primer discurso a los periodistas. Habló de la importancia de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, y habló de los periodistas encarcelados. Advirtió sobre el uso de redes sociales, que esto nos vale a todos, ¿no? No compartir palabras que degraden a los seres humanos y ser responsables con la información libre. La comunicación es un servicio. Tiene que estar al servicio de un mejor potencial humano y de nuestras más altas aspiraciones. Que hablemos al corazón, que recuperemos y reconozcamos la dignidad de cada ser humano y que cuidemos juntos de nuestra casa común. Y, esto es muy importante, tenemos que sanar el protagonismo y la autorreferencialidad, y eso nos vale a nivel personal, pero también a nivel eclesial en ocasiones, ¿no? Evitar el riesgo de discursos inútiles. Lo que logra un buen comunicador o una buena comunicación es que quien escucha, lee o mira pueda participar, pueda sentirse incluido, pueda encontrar la mejor parte de sí mismo y entrar con estas actitudes en las historias narradas. Nuestra tarea es comunicar la esperanza
a los comunicadores con las palabras que desarman el odio, a los cristianos con gestos que acompañen esas palabras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y el gran legado de Francisco ha sido ese, que no es el único, pero sí el más llamativo, ¿no? La fe con pequeñas y grandes obras. Y nos ha enseñado, como os decía al inicio, que cada persona que tengamos delante sea una persona única. Ya. Gracias, Cristina. Bueno, como tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí. Creo que sería oportuno, pues bueno, para quien tenga alguna pregunta, comentario, podamos, pues bueno, complementar, pues, estas reflexiones que nos ha trasladado Cristina en la mañana de hoy. Te voy a preguntar por el libro de Cercas. Ah, bien, bien. Ahí se ha producido algo que probablemente pues, nos dio sorpresa, ¿no? Desde hace 2 meses. Desde hace 2 meses este libro me parece que está, no mucho más, en la calle. El loco de Dios. El loco de Dios en el fin del mundo, ¿no? Yo sí. he de reconocer que llevo unas 320 páginas y me está pareciendo muy interesante porque me está dando es como una especie de crónica, ¿no? La parte que llevo yo. Yo sé que me falta algo sustancial porque pero me parece interesante que un periodista que aunque él se califique como católico social por cultura, pero ateo de convicción, se pregunte y indague muchas cosas sobre la Iglesia, ¿no? Y sobre la vida del Papa, ¿no? Esto fue una invitación. ¿Tú sabes algo de cómo se gestó esa invitación? Ha sido él está diciendo en sus entrevistas cómo iba a decir que no. Y sobre todo porque el mensaje que quería llevar de su madre, el mensaje de su madre, dice, mi madre verá a mi padre en el otro mundo, eso dice, es el mensaje central, ¿no? Y cita a San Pablo, él dice, si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe. Dice, esto es lo central. Y dice, las preguntas más básicas son las que se hacen los niños, o ahí es donde empieza la investigación, ¿no? Y como dice Newton, dice, ¿por qué las manzanas quedan hacia abajo y no hacia arriba, ¿no? Bien, entonces, no sé, si nos puedes decir algo. Sí, lo de Cercas tiene 2 cosas que confluyen, ¿no? A Cercas le invitaron desde el Vaticano a ir al viaje de Mongolia, no era un viaje que hubiera pedido él, como suele ser un proceso de ir a un viaje con el Papa, es que lo solicitan los medios, normalmente siempre los medios vaticanos y luego muchos medios de los países exactos a los que va el Papa, ¿no? Hay una parte como de fijos y luego partes móviles, ¿no? Evidentemente Cercas no pidió ir al viaje de Mongolia. Le llamaron, querían que hubiera un periodista, un escritor que pudiera acompañar al Papa en un viaje y ver, desde el Vaticano querían alguien que ofreciese esa mirada diferente a cómo el Papa se enfrentaba a un viaje. Y allá se fue Javier Cercas porque le pareció evidentemente, como a cualquier periodista escritor, una cosa absolutamente exótica, irse con un papa a Mongolia, ¿no? Además a Mongolia, que no me digas que es que era a Marsella, a un encuentro, era a Mongolia, donde hay 1000 católicos repartidos por el desierto del Gobi en sus ¿cómo se llaman? Urtas. Entonces, a raíz de eso, vamos, nos contó en la entrevista que le hicimos, no porque me lo invente. A raíz de estar con el Papa y de ver que era un loco de Dios, porque después de ver aquello él estaba fascinado, le surgió esta pregunta, claro. Ya la propia figura del Papa le hizo preguntarse cosas, que es lo que hablábamos, ¿no? Tu propia forma de estar en el mundo hace a otros que se pregunten. Y entonces el libro nace de una reflexión muy original, para mí, vamos, que es dar respuesta a raíz de la figura del Papa a una pregunta que él quería responder, si su padre y su madre se iban a encontrar en el cielo. Y esas 2 cosas confluyen, ¿no? La fascinación por el personaje, porque, si os dais cuenta, el título no alude a mi madre y mi padre se encontrarán o no, no es el planteamiento central. El planteamiento central es el loco de Dios. Y lo hace de una manera muy positiva y muy interesante, ¿no? Ese paralelismo.
Y lo hace evidentemente como una crónica, pues porque él es un periodista. A los periodistas nos cuesta mucho escribir novelas. Si somos, o sea, puedes, pero es otra disciplina distinta. El que diga que escribir es igual de una manera o de otra, miente. Son diferentes formas de enfrentarse a la comunicación, igual que los diferentes medios. Un periodista escrito no tiene por qué saber hablar bien en televisión y viceversa, porque son medios y disciplinas, como os decía, diferentes, ¿no? Tienes una base, evidentemente, pero no tienes por qué tener la soltura para hacerlo. Y él, bueno, pues escribe una crónica del viaje intentando responder a su necesidad, y él dice que responde. Yo no me lo he acabado todavía, pero es así, me lo he empezado, y dice que al final, más o menos, tiene una intuición, no tiene una respuesta, una certeza, porque al final, para tener esa certeza, tú no la puedes tener por un viaje o por conocer a una persona. Tienes que hacerlo por tener un encuentro personal con Dios, ¿no? Al final. Pero si eso le ha llevado a removerse y a plantearse, pues quizás sea el inicio, ¿no? De encontrar realmente la respuesta a eso que él busca, ¿no? Que al 100%, según él, no la encontró. O sea, que estoy con el micrófono, voy a preguntar otra cosa rápidamente. Has mencionado Myanmar. Yo me acuerdo que él mencionó mucho a los Rohingya. A los Rohingya, a los sí. Rohingya. Ese y fue muy importante. Y ahora estamos con el problema de... estos días se está comparando la publicidad o el impacto comunicativo que está habiendo lo de Gaza, obviamente que lo tiene que tener, y yo creo que han sido muy acertadas las declaraciones de don Luis Argüello hace poco sobre el problema, ¿no? Y la postura que se tiene que dar frente al gravísimo problema de Gaza, ¿no? De las personas que están allí. Pero claro, y se pone en comparación con las matanzas de cristianos en Nigeria y en otros lugares de África, ¿no? Como sí. Solamente están teniendo impacto en medios religiosos, pero no en otros medios. Sí. Creo que diplomáticamente la Santa Sede ha elegido esa guerra para hacerla pública. Que no significa que no se esté haciendo la guerra por detrás. O sea, yo creo que hay ahí todo un entramado, confío, entiendo que hay todo un entramado de negociaciones en las que no siempre sirve ponerlo en el candelero, ¿vale? A lo mejor las negociaciones con Nigeria, la forma de entrar la Iglesia en Nigeria y en lo que sucede en Nigeria y en tantos conflictos, y además los africanos son complejos, en tantos conflictos es mejor hacerlo de una manera callada, ¿no? Eso no significa que la Santa Sede de la Iglesia, el Papa, se olvide de los conflictos. Pero cuando se elige comunicativamente poner el foco en unos sí y en otros no, es porque se sabe que ese impacto concreto va a poder tener una repercusión positiva. ¿Me explico lo que quiero decir? Eso no significa que no haya una repercusión positiva en otras, pero imagínate que poner el foco en la masacre de cristianos en Nigeria, no lo sé, porque evidentemente no sabemos cómo funciona este entramado ni este engranaje, pero imagínate que eso supone enfadar más todavía a la situación, que todavía haya más persecución, que todavía haya más masacres. Que eso, por ejemplo, en Gaza no ha pasado. Que el Papa Francisco todos los días de su vida desde el hospital llamase a Romanelli y la Santa Sede lo comunicara, porque sabemos, los que conocemos a esta gente, que Enrique Zimmerman, que es un periodista judío, el Papa Francisco llamaba a su amigo Enrique Zimmerman mientras había bombardeos palestinos sobre Israel y acompañaba por teléfono a él y a su familia durante los bombardeos. ¿Me explico? Lo que pasa es que eso no se hacía público. ¿Por qué? Yo lo cuento porque lo ha dicho Zimmerman en televisión, si no, no os lo contaría. Pero en el momento en el que lo ha dicho en televisión, pues digo, pues ya querrá contarlo, ¿no? Claro, ¿por qué se cuenta que llama Romanelli y no se cuenta que llama Zimmerman? Pues porque ahí hay diplomacia y se sabe que ese gesto, ese detalle va a tener una repercusión concreta en la búsqueda de la paz. Cuando se pone sobre la mesa un país sí y otro no, es porque va a servir para algo, comunicativamente hablando.
Yo confío ciegamente en la labor diplomática que hace la Santa Sede, que tenemos nuncios, tenemos un gran entramado diplomático y que, mira, ahora que se abrieron, os pongo un ejemplo, ahora que se abrieron los archivos vaticanos respecto a lo que hizo Pío XII con los judíos. ¿Cuántas veces se le criticaba que no habían hecho nada desde la Santa Sede? Cuantísimos. Yo que tuve que traducir del italiano al español un libro muy, muy especificado de todo lo que se hizo. Cuantísimos legajos, peticiones, acciones hubo desde la Santa Sede para salvar a personas concretas con nombre y apellido. Si no se supo o no se ha sabido es porque se salvaron por esa discreción. Entonces, es probable que en los lugares que se escogen y los que no se escogen sean porque es más impactante la discreción que la repercusión. Hace 2 días, en el Regina Coeli, 3, habló de Myanmar, León XIV. Myanmar, otra vez. Habló de Gaza, habló de Ucrania, habló de Myanmar y para de contar. ¿Por qué? Pues porque está comprobado que si la Santa Sede lo cita, funciona. Y a lo mejor Nigeria no. Y lo que hacen es provocar más muertes. Esta es mi hipótesis / reflexión / pequeños conocimientos acerca de lo que sucede. ¿Qué ha pasado con Zelensky y con Trump? Y con Putin. Y Ucrania. Y el otro día estaban sentados los dos ahí como en una confesión laica, Trump y Zelensky al mismo nivel hablándose, y Zelensky diciendo que había sido muy fructífero ese encuentro en el funeral del Papa, que muchos medios decían el primer milagro de Francisco, que se sienten... Esto es fruto de la diplomacia vaticana, ¿eh? ¿Y por qué? Pues porque Zelensky, Putin y Trump han hecho de esa guerra una guerra mediática también. Entonces el Vaticano se pone al nivel de esa mediatización. Nigeria no sabemos cómo funcionan los entramados, pero es probable que si les cabreas vaya peor. Cristina, enhorabuena por la exposición. Se ve que es una periodista de raza y por eso te pregunto algo que no tengo ni idea de comunicación, pero me ha llamado siempre la atención a nivel de estilos de comunicación, ¿no? ¿Por qué no se utiliza más la parábola, ¿no? Eso que te interpela y no te excluye a nadie, que el señor la utilizaba mucho a nivel periodístico. Siempre es una pregunta que me he hecho. No sé si es que es un estilo narrativo exclusivo o porque no se he contado más. Repítemelo, perdona. Sí, la parábola, lo que es ¿Por qué no utilizamos parábolas? Sí, porque me ha llamado, no tengo ni idea de comunicación, Dime. pero me llama poderosamente la atención que la parábola siempre te interpela y no te excluye, ¿no? Es como algo muy, muy cristiano. Y no sé por qué no... Yo tampoco. Es la primera vez en mi vida que me lo planteo. La verdad, no sé qué porque decirte. has hablado de estilos, de la novela, del periodista que escribe, no sé, que siempre me ha... Quizás es difícil enfrentarse, ¿no?, a algo tan evangélico, ¿no? Dices, ¿cómo voy a llegar yo a ese nivel dogmático o moral, ¿no? Enfrentándome a esto es muy complicado. Yo creo que la parábola se la podemos dejar a la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que nosotros no tenemos esa... O sea, nos colocamos desde otro nivel mucho más limitado. Te diría yo así a priori, porque es la primera vez en mi vida que pienso en esto, pero meditaré al respecto. Cuando los medios generalistas de comunicación se enfrentan a noticias que tienen que ver con lo religioso, con la Iglesia y demás, acostumbran a zurrar bastante. Es decir, al nuevo Papa, por ejemplo, ya le está zurrando la prensa. Ya le están buscando historias secretas, etcétera, etcétera. ¿A qué obedece toda esta, llamarle, aversión a lo que tiene que ver con la verdad? Bueno, hay un punto del misterio. Mira, yo, uno de los sitios más horribles en los que he estado en el precónclave, en el tiempo desde que hubo el funeral hasta que hubo el cónclave, en esa semana que volví a Madrid, me hicieron ir, y esto no fui yo, que me obligaron a ir a un programa de 4 que se llama Código 10. No sé si os suena. Bueno, madre mía del amor hermoso. Las cenas de cuervos que quieren derrocar el papado de no sé qué. La mayor parte de las veces obedece a que la gente es muy simple
en ocasiones, y les gusta el salseo absurdo, y eso da espectadores y da dinero. En el fondo, cuando hablas con los periodistas fuera del espectáculo, a la gente le interesa de una manera mucho más normal todo el proceso, porque luego la gente es mucho más normal. Pero hay programas que tienen ese formato. Ese formato, pues es un programa, por ejemplo, que sale a la 1 de la mañana. El que está viendo la tele a la 1 de la mañana busca entramados, busca morbo, busca cosas que hay que forzarlo, pues porque es lo que alimenta a tus fieras. Pero la realidad es que muchas veces no aplica. Por ejemplo, en Televisión Española, que he tenido la gran suerte de estar narrando todo lo sucedido en Roma en la televisión pública, y estoy muy orgullosa de cómo lo han abordado, también va por programas. Una televisión no tiene una única forma de enfrentarse a las cosas. No ha sido lo mismo los informativos, que han sido delicadísimos y exquisitos, la hora de la 1 con Marc Sala y Silvín Chaurrondo, que ha sido exquisito, a luego una de las partes de Mañaneros, que era un pobre muy cansino y estaba todo el día intentando picar y picar y picar y picar. Pues también obedece no solo obedece a una línea editorial, también al propio periodista muchas veces, que dicen, bueno, pues tú tienes el formato y tienes que seguir por ahí. Pues ya está, pues para ofrecer un poco de sal y un poco de pimienta. Pero la realidad es que en global se están portando muy bien con todo lo referente al Papa de momento. Ya veremos. Última pregunta. Sí, una es que Francisco dijeron que iba a ir a Rusia, y otra que un párroco de una parroquia de aquí estuvo en una televisión de aquí hablando sobre cuando el cónclave, y también salió en Telecinco. Bueno, muy bien. Los sacerdotes también hacen una gran labor. Mira, yo cuando hemos hecho los directos y pontificado y demás, claro, si no tienes un sacerdote hablando no tienes ni idea de muchas cosas de la liturgia. Cada uno aporta y es fenomenal. Y claro, la parte de litúrgica de un cónclave, de una misa de inicio, de un funeral es fundamental, y ha hecho una labor magnífica la Iglesia. Y luego, por otro lado, lo de que Francisco iba a ir a Rusia era imposible, pero él fue a Rusia. Vamos, la primera salida que hizo cuando estalló el conflicto entre Ucrania y Rusia fue irse a la embajada rusa, que es territorio ruso, y decir, oye, ¿qué pasa? O sea, que de alguna manera estuvo presente y ha estado presente en Rusia. Pues bien, hemos terminado. Gracias a Cristina por la presentación que ha realizado en el día de hoy. Y a continuación, inmediatamente, pues viene una mesa redonda con el tema Signos de Esperanza. Así que bueno, un aplauso y gracias.